Hola a todos, en este video vamos a repasar cómo dividir en números enteros, más bien cómo utilizar el algoritmo de la división, ¿sí? Para descomponer números enteros. Recuerden que en este contexto, lo mismo que pasaba en naturales, cuando hablemos de dividir, vamos a estar más bien haciendo referencia a encontrar un cociente y un resto para la división entre dos números, ¿sí? Así que repasemos un poco cómo funciona el algoritmo de la división en el caso de números enteros. Si yo quiero hacer la operación P dividido Q, donde P y Q son números enteros, ¿sí? Recuerden que Q no puede ser 0, ¿sí? Hacer esta división para nosotros va a significar encontrar un cociente y un resto, o sea, poder escribir a P como el resultado de multiplicar cociente por divisor Q más un resto, ¿sí? Recuerden que para que esta descomposición sea única, teníamos algunas restricciones. En particular, el cociente puede ser un número entero cualquiera, positivo, negativo o incluso el 0, pero el resto tiene que ser un número entero, pero de manera tal que sea positivo o 0 y además menor que el valor absoluto del divisor, ¿sí? Fíjense que el divisor en principio puede ser un número negativo, positivo, cualquier número entero, ¿sí? Por eso, como buscamos que el resto sea positivo, además le pedimos que sea menor que el valor absoluto del divisor. Si fuese negativo, bueno, le quitamos el signo, básicamente lo convertimos en positivo para poder revisar esta condición, que va a ser la más importante, ¿sí? O sea que al momento de dividir vamos a seguir operando hasta encontrar un resto que tiene que ser sí o sí positivo. Positivo y menor que el divisor en valor absoluto. Así que yo ahora voy a hacer algunos ejemplos de operaciones para ver cómo funciona cuando tengo un divisor negativo, un dividendo negativo, los dos negativos, ¿sí? Cómo son los casos distintos del que ya conocemos de números naturales. Van a ver que en principio hay dos maneras de hacerlo, ¿sí? Ustedes seguramente recordarán esta estructura que usábamos en naturales. Hacer la división P con Q, uno lo representaba de esta manera, ¿no? Ubicando el dividendo de este lado, el divisor acá entre estas dos barras, y uno operaba hasta eventualmente encontrar el cociente de este lado, el resto, que tiene que ser menor que el divisor, perdón, y acá cortábamos la operación y sabíamos cómo trabajar, ¿sí? Multiplicando los números con Q, restándoselo a P, ¿sí? Esto con positivos funciona igual que en naturales. El tema es cómo funciona este mecanismo cuando los signos de P y Q no son necesariamente positivos. Bueno, se puede hacer también de esta manera, pero yo les voy a proponer que lo hagamos, como les dice el material, trabajando básicamente con los resultados que uno obtiene de la operación con positivos, ¿sí? Y intentando manipular esa igualdad para llegar a lo que nos interesa, que es esta descomposición, ¿sí? En enteros. Voy a hacer los ejemplos, lo voy a estructurar de esa manera. De todas formas, si están acostumbrados a hacerlo de esta manera, incluso con números que no sean necesariamente positivos, lo pueden seguir haciendo y al final del video les voy a contar cómo se puede hacer eso, si les interesa ir por ese camino. ¿Bien? Entonces les propongo que hagamos esta operación. 27 dividido menos 4. Acuérdense que lo que buscamos obtener con esta operación es un cociente y un resto, ¿sí? De manera tal de poder escribir al 27 como menos 4 por un cociente más el resto. El cociente puede ser cualquier número, pero el resto no puede ser cualquier cosa, ¿sí? Tiene que ser positivo y menor que el módulo del divisor, en este caso, menor que 4. ¿Sí? Entonces, lo que les propongo es lo siguiente. Hagamos la cuenta que sabemos hacer, que es con todos los números positivos. Hagamos la cuenta de naturales. Esta va a ser una cuenta auxiliar, ¿no? Porque no es la que yo estoy resolviendo originalmente. Pero lo que voy a hacer es, a partir de esa descomposición, intentar encontrar esta estructura, ¿sí? Usando propiedades de los números. Así que permítanme, acá al costadito, hacer un cálculo auxiliar que sea 27 dividido 4. ¿Sí? Insisto, esta no es la cuenta original, es otra cuenta aparte que voy a hacer porque la sé hacer, básicamente, ¿sí? ¿Cómo hacíamos esto? Bueno, ubicábamos el 27, ubicábamos el 4, buscábamos dividir acá y restar el 27, en este caso debiera ser 6 por 4, 24, que al restarle al 27 me devuelve un resto menor que 4, ¿no? Acuérdense de la operación que uno hacía, la voy a hacer despacito para recordarlo.
6 por 4, 24. Este número se lo voy a restar, ¿sí?, al dividendo para obtener el resultado del resto. En este caso me devuelve un 3. ¿Sí? Ya este número es menor que el divisor, acá se acaba la cuenta, ¿no es cierto? Entonces, esto lo hice solamente para encontrar una primera descomposición del número 27. Esta cuenta lo que me dice es que el 27 se puede escribir como 4 por 6 más 3. ¿Bien? Entonces, comparemos por un momento esta descomposición con la que queremos lograr en este caso, ¿sí? Fíjense. Del lado izquierdo tengo el 27, acá también. Ok, por ese lado todo igual. Ahora, fíjense, de este lado, ¿sí?, tengo una suma. Tengo un posible buen resto, que sería el número 3. Cumple esta condición, es menor que 4 y es positivo. Pero en este término tengo un problema, ¿no? Que es que me interesaría que el factor que acompaña al cociente sea el menos 4 y no el 4. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es enfocarme en convertir este término en lo que a mí me interesa, ¿sí?, en menos 4 por algo. Así que el truquito en este caso es darnos cuenta que voy a reescribir. El 27 no me molesta, el 3 me sirve. Ahora, lo que les decía es, si me interesa que este 4 sea un menos 4, ¿no?, cambiarle el signo, puedo pensar que el resultado de multiplicar dos positivos es el mismo que el de multiplicar dos negativos, ¿sí? O dicho de otra manera, si el 4 lo convierto en menos 4 porque le cambio el signo, también tengo que hacerlo con el número 6, ¿sí? Porque si no lo hiciera, estaría cambiando el resultado de la cuenta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que voy a usar propiedades, ¿sí? Fíjense que entonces hacer 4 por 6 es lo mismo que hacer menos 4 por menos 6, ¿sí? Partí de esta cuenta que sé que es correcta, que la supe resolver, llegué a esta otra igualdad que es equivalente a la que tengo arriba, y fíjense que ahora sí tienen la estructura que a mí me interesa, porque ahora encontré al menos 4 como factor, ¿sí? Así que lo que acabo de conseguir con esta cuenta auxiliar es escribir al 27 como menos 4 por menos 6 más 3. Y entonces fíjense que el menos 6 es un buen cociente, porque es un número entero cualquiera, mientras que el número 3 es un buen resto, porque cumple con la condición de ser menor que 4 y positivo. ¿Ok? Entonces lo que hice para dividir por un número negativo fue resolverlo en positivo y después alterar la descomposición que surge de esa división para obtener la estructura que a mí me interesaba, ¿sí?, que era tener como divisor al menos 4 y no al 4 positivo. Hagamos ahora esta cuenta, ¿sí? Voy a dividir menos 27 con 4. Fíjense que ahora es el dividendo el que es negativo, el divisor es positivo. La idea es la misma, ¿sí? Por definición lo que estoy buscando escribir es al menos 27 como 4 positivo, ¿no?, por un cociente más un resto. De nuevo, el resto debe ser un número positivo y menor que 4. ¿Sí? Así que voy a seguir la misma estrategia de hace un rato. Voy a tratar de operar con todo positivo y ver cómo hacer para acomodar la descomposición que me surge de manera que tenga la estructura que a mí me interesa, ¿sí? Yo acá dejé la cuenta, porque ya la habíamos hecho antes, de 27 dividido 4, la descomposición es esta, 27 igual 4 por 6 más 3. Si comparamos, fíjense que ahora el problema está en que del lado izquierdo yo tengo el 27 positivo, pero me interesaría tenerlo en negativo, ¿se dan cuenta? Entonces, una estrategia que es válida es, si ustedes tienen una igualdad, ¿no es cierto?, entre dos cantidades numéricas, si multiplican a cada lado por el mismo número, la igualdad se mantiene, ¿sí? Sería un problema hacerlo de un solo lado, ¿no? Si yo multiplico acá por 2, pero este lado no lo hago, bueno, ya deja de ser una igualdad esto que estoy escribiendo acá, ¿sí? Así que la idea ahora va a ser, voy a agarrar esta igualdad y multiplicar por menos 1 a cada lado. Si multiplico por menos 1, del miembro izquierdo obtengo menos 27, un lujo, y del otro lado debiera hacer esta operación, ¿no? Multiplicar por menos 1 a toda esta cuenta, a todo este binomio, ¿sí? Eso significa aplicar propiedad distributiva. Menos 27 es equivalente a
menos 4 por 6 menos 3. ¿Bien? Entonces, acá, por un lado, ya acomodamos el miembro izquierdo de nuestra igualdad. Tengo el menos 27, tengo el menos 27. Miremos qué pasa con el miembro derecho. Debiera ser 4 por un número más un resto positivo menor que 4. Fíjense entonces que respecto al primer término que tengo aquí, esto es menos 4 por 6. Y ustedes me dirán, no tenés el 4, tenés menos 4. Bueno, pero ese signo menos, acuérdense que es como si fuese un menos 1 multiplicando, ¿no es cierto? Podría reasociarlo y darme cuenta que menos 4 por 6 es lo mismo que 4 por menos 6. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el 4 ya lo tengo, el cociente podría ser menos 6 y eso no es un problema, el cociente puede ser cualquier número entero. ¿Bien? El problema va a estar cuando yo quiera calcular el resto. ¿Ven? Porque ese resto, menos 3, no cumple esta condición. No es positivo, para empezar. Entonces, esta estructura no me sirve para poder calcular directamente cuánto vale el cociente y el resto en la forma que me lo pide el algoritmo de la división. ¿Ok? Así que lo que vamos a hacer es volver a operar de nuevo en positivo, pero teniendo en vista lo que voy a hacer al final, ¿sí? Que es cambiar el signo a toda la descomposición. Fíjense que si yo, en este caso, ¿sí? Dividí 27 con 4, multipliqué acá con 6, ¿por qué? Y porque 6 por 4 me da 24, es menor que 27, y en esta resta obtengo un resto positivo que es 3. En este caso no me sirve tenerlo positivo, porque lo que yo quiero hacer es después cambiarle el signo. Así que lo que voy a hacer es pasarme en la cuenta, ¿sí? O sea, voy a hacer mal la división en positivos, porque total esa no es la que me interesa. La que me interesa es esta estructura, con negativo. Así que voy a volver para atrás en la cuenta, trabajar de nuevo con números positivos, pero en este caso, en vez de hacer la cuenta correcta, que sería multiplicar acá por 6, me voy a pasar. Podría multiplicar por 7, por 8, por 9, ¿no? Fíjense que con cualquiera de esos casos, cuando yo se lo reste al 27, el resultado va a ser negativo, ¿sí? Entonces cuando yo multiplique todo por menos 1 se va a convertir en positivo. Pero tengan cuidado, el resto debe ser positivo, pero además menor que 4. Entonces no me puedo pasar por tantos números, ¿sí? De hecho, con uno solo me alcanza. Sería multiplicar por 7, ¿sí? 7 por 4, 28. Si hacemos la operación, fíjense que el resultado me devuelve menos 1, ¿sí? Así que lo que acabo de encontrar acá es una descomposición para el 27, que no es la del algoritmo de la división con positivos, pero no importa, porque es la que a mí me sirve para después operar cuando multiplique por menos 1. Es 27 igual a 4 por 7 menos 1. ¿Sí? 28 menos 1 me devuelve 27. Funciona. Esta igualdad es correcta, es cierta. Cuando yo multiplique por menos 1, ahí ocurre lo que me interesa que ocurra, ¿no? Del lado izquierdo obtengo el menos 27. Del lado derecho obtengo menos 4 por 7, que es lo mismo que 4 por menos 7. Mientras que cuando cambia el signo de este segundo término, me devuelve más 1. Y ahora sí podemos volver a comparar con la estructura del algoritmo de la división. Menos 27 es correcto, es el dividendo que buscaba. 4 por un número entero, funciona, ¿sí? El menos 7 puede ser un buen cociente. Más un resto positivo y menor que 4, ¿sí? Así que lo que acabamos de encontrar es que el número menos 27 se puede escribir como 4 veces el número menos 7, que es un entero, más 1, que es un buen resto para nuestra división. El cociente sería menos 7, el resto es 1 para esta división. Pensemos ahora un último caso, en el que tengo los dos números negativos, menos 27 dividido menos 4. ¿Bien? Entonces, de nuevo, voy a escribir la descomposición a la que yo quiero llegar, que es escribir al menos 27 como menos 4 por un número entero más un resto, que debe ser mayor que 0, y menor que 4. Tengan presente que ahora sí es necesario que en la división aparezca el número menos 4 como divisor, ¿sí? Esa es la descomposición que me interesa encontrar. Así que, de nuevo, como estoy buscando que el dividendo, sea negativo, voy a apuntar a un mecanismo muy parecido al que usamos recién, ¿sí?
voy a hacer la división con números positivos, pero buscando pasarme en la división, ¿no? ¿Por qué? Y porque entonces cuando yo quiera cambiar el signo de todo para encontrar el menos 27 acá a la izquierda, bueno, si el número que estoy sumando de este lado es positivo, me va a devolver un resto negativo en la descomposición. Así que de nuevo lo que voy a hacer es pasarme en 1 en la división, obtener esta descomposición, igual lo que hicimos hace un rato. Y fíjense entonces que si ustedes comparan esto con esto, permítanme borrar la cuenta anterior. De nuevo, para obtener el menos 27 al lado izquierdo, voy a multiplicar todo por menos 1. Si lo hago del miembro izquierdo, también lo tengo que hacer en el miembro derecho. Esto es menos 4 por 7 más 1. ¿Sí? Y fíjense que ya en este caso prácticamente está resuelto el problema, ¿no? ¿Por qué? El dividendo es el correcto. ¿Sí? En este término, el resultado es, bueno, menos 4 por 7. Acuérdense que el signo se lo puede asociar a cualquiera de los factores. En este caso, es tan fácil como darnos cuenta que esto es menos 4 por 7 positivo. Mientras que en el término que me sobra, ya tengo un número que cumple todas las condiciones que tiene que cumplir para hacer un buen resto, ¿sí? Es positivo y menor que 4. Así que lo que hicimos fue dividir con números positivos. En vez de hacer correctamente la cuenta, como uno haría según algoritmo de la división naturales, lo que hicimos fue pasarnos para llegar a un resto negativo. ¿Por qué? Porque después voy a multiplicar todo por menos 1 y al hacerlo esto se va a convertir en positivo. ¿Sí? Con lo cual encontramos que el número menos 27 se puede descomponer como menos 4 por 7 más 1. El cociente de esta división es un número positivo y es el número 7, mientras que el resto de la división es el número 1, que es positivo y menor que 4. Bueno, ahora volvamos a hacer estos cálculos, pero utilizando ese mecanismo que ya conocíamos de los números naturales, tratando de mantener esas reglas, pero teniendo cuidado, ¿sí?, de operar para llegar al resultado correcto en este caso, que insisto, es que el resto sea un número positivo. Siempre tiene que ser positivo y menor que el valor absoluto del divisor. Por ejemplo, el primer caso, 27 dividido menos 4. ¿Cómo sería operarlo? Utilizando este mecanismo, pero ahora introduciendo el número negativo en el divisor. La cuenta es la misma, ¿sí? Yo voy a introducir números acá para multiplicárselos al menos 4, en este caso, y restárselo al 27. Entonces fíjense qué es lo que ocurre. Cuando yo introduzco acá números positivos, en este caso, al multiplicarlo por el negativo, el resultado va a ser negativo. Cuando se lo reste al 27, eso me va a dar números cada vez más grandes y positivos. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si yo resolviera como sería con positivos, introduzco un 6. 6 por menos 4 me devuelve menos 24. ¿Sí? Y la reglita me dice que yo lo que debo hacer acá es restar, ¿no?, el dividendo contra el número que yo acabo de construir multiplicando. Y fíjense que entonces el resultado de esta resta, sí, es positivo, pero es cada vez más grande. Porque lo que estoy haciendo en el fondo es 27 menos 24, que es lo mismo que sumar 27 más 24. ¿Se dan cuenta? Esto da 51. Como resto es bastante malo, es positivo, sí, pero es mucho más grande que 4. Entonces la idea es que en este caso no me sirve introducir números positivos acá, sino que voy a necesitar números negativos para que al multiplicarlo con menos 4 me dé positivo, para entonces después efectuar esta resta y que el número sea más chico que 27. ¿Sí? Lo que voy a usar ahora entonces es multiplicar por menos 6. Entonces, menos 6 por menos 4, 24 positivo. Cuando reste 27 con 24 positivo, el resultado es 3, ¿sí?, que es un número más pequeño que el anterior, y que cumple la condición de ser positivo y menor que 4. Lo que acabamos de encontrar es la descomposición correcta para este caso, que es que 27 es igual a menos 4 por menos 6 más 3. Lo mismo que habíamos logrado antes, pero ahora operando igual que como hacíamos en el caso de naturales. Bien. Hagamos entonces este otro caso, ¿sí?, en el que el dividendo es el negativo, menos 27 dividido 4. La idea es la misma, ¿sí? Lo que sea que yo introduzca acá va a multiplicar al 4 y luego va a venir a restarse con el 27. ¿Bien?
En este caso no es 27, sino que es menos 27, es negativo. Así que lo que tengo que lograr es introducir acá un número que tiene que ser también negativo, ¿no es cierto? Para que entonces en la operación me devuelva un número positivo y menor que 4. En este caso, para que eso ocurra, como el 4 es positivo, acá tengo que introducir un número negativo, ¿sí? Que aquí funcionaría, por ejemplo, el menos 7. ¿Por qué menos 7? Bueno, porque el resultado de la multiplicación tiene que ser mayor que 27. De manera tal que el resultado de la cuenta me dé justamente un número positivo, que es lo que estoy buscando. Si yo pusiera acá menos 6, bueno, menos 6 por 4, menos 24. Cuando haga la cuenta, fíjense, me sigue dando un número negativo, eso no me sirve como resto. Así que lo que voy a hacer es multiplicar menos 7 por 4, me devuelve menos 28. Y cuando haga esta operación, menos 27 menos menos 28, esto es lo mismo que hacer menos 27 más 28. ¿Se dan cuenta? El resultado es 1. Es un número positivo y que además es menor que 4. Se acabó la cuenta, es un buen resto. Y lo que acabamos de encontrar es la descomposición. Menos 27 es igual a 4 por menos 7 más 1. Cociente menos 7, resto 1. Finalmente trabajemos con este caso, los dos negativos, ¿sí? El cociente en este caso, cuando yo divido negativo con negativo, me va a dar algo positivo, pero fíjense, ¿por qué? ¿Por qué funciona eso? Lo mismo, yo voy a restarle una cierta cantidad al menos 27. Necesito que el número a introducir acá sea un número negativo, ¿sí? Para que eso pase, como menos 4, el divisor es negativo, tengo que multiplicarlo por algo positivo. ¿Cuál es ese número positivo? Bueno, igual que antes, es el número 7. Porque entonces 7 por menos 4 me da menos 28. Cuando opere menos 27 menos menos 28, me va a devolver un 1 positivo. Con lo cual, el menos 27 se puede escribir como menos 4 divisor por 7 cociente más 1 el resto.